Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Debo manifestar mi enorme satisfacción de que hoy podamos dialogar con un hombre que a lo mejor somos sectores distintos, pero con el cual en las conversaciones que hemos tenido y el de conocernos, hace que entre los argentinos no son tantas las diferencias como queremos hacer aparecer. Pienso que cuando existe el propósito de hacer las cosas bien, de estar convencidos que solo nadie puede lograr lo que a veces pretende, sino que es fundamental estudiar los temas, actualizarse, estar a tono con la época que nos toca vivir, pensar en el mediano y largo plazo y no quedarnos en el pasado, salvo las cosas que sean rescatables en beneficio de los 46 millones de argentinos, es indudablemente trascendente que podamos dialogar. Y Corrientes de Pensamiento se ha caracterizado para que en este programa tuvieran cabida todos los sectores, los que opinan como uno o los que discrepan. Y yo digo siempre que la discrepancia, en definitiva, a veces es positiva, que a veces la obsecuencia es de mal gusto y no trae cuestiones beneficiosas para nuestros compatriotas, para los argentinos, para nuestro querido país. Yo tengo el gusto y la satisfacción de que podamos coincidir en que esté en Corrientes de Pensamiento un hombre que fue gobernador 3 veces de su provincia, diputado nacional también varias veces, que es profesor universitario, que es un hombre que está licenciado en Administración de Empresas, que tiene un conocimiento profundo de las cuestiones, y esto lo digo por el conocimiento personal además que tenemos, y que yo tengo un profundo respeto por su honorabilidad, por su hombría de bien, y sobre todo porque no se ha beneficiado con la política, sino que trata de servir al ciudadano. Me refiero a mi querido amigo Juan Manuel, el doctor Juan Manuel Urtubey, a quien le agradezco su presencia y le digo que es buenísimo que podamos dialogar con total libertad, sin ninguna limitación y diciendo las cosas tal cual las pensamos y las queremos. Querido Juan Manuel, te agradezco mucho que estés hoy en nuestro programa Corrientes de Pensamiento, donde caben todos los pensamientos. Es un gran gusto para mí, realmente feliz de poder conversar contigo. Siempre es muy útil para todos nosotros, ¿no? Escucharnos, entender que en definitiva del diálogo pueden surgir esa Argentina mejor que todavía nos debemos, ¿no? Hablo siempre cuando doy clases en la universidad, que les enseño Derecho Constitucional a los chicos en la universidad, y les explico cómo surge, de qué se trata la Constitución argentina, que es nuestra base, nuestro contrato social, y eso se arriba con diálogo, con acuerdos, con consensos. No hay nada más rico para estudiar la historia de un pueblo que ese diálogo fructífero de hombres y mujeres que apasionados por su patria. Y yo reconozco tu enorme pasión por Argentina, no solo por tu provincia, sino obviamente tu mirada respecto de un proyecto nacional o internacional. Creo que en momentos como los que vive la Argentina es súper interesante poder conversar sobre estas cosas, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho tus palabras y te digo
lo del derecho constitucional. Yo soy profesor invitado de la Universidad de El Salvador en Derecho Constitucional. Me acuerdo que a mí me tocó ser senador por mi provincia cuando la reforma del 94, a la cual yo me había opuesto a la habilitación de esa reforma. Y me acuerdo que al final la voté porque hubieron cosas positivas, Sí. cosas que iban bien y no podía negarme a hacerlo. Yo me acuerdo que en el 93 yo decía, no reformemos esta sabia constitución vigente por la 5360, ni le demos una muerte prematura. Reformemos el y sus problemas, sus limitaciones, sus sectores marginados y la enquistada corrupción. Porque creo que esa es una de las banderas que tenemos que tratar de imponer, y yo sé que vos la practicás así, por todas las veces que hablamos hemos coincidido totalmente. Así que Sí, yo parto totalmente. y te dejo a vos que te detalles sobre, en este momento, mi amigo Juan Manuel Urtubey, qué está haciendo con respecto a la política de los proyectos para futuras elecciones. Y cuando hablábamos la última vez, coincidimos en muchas cosas, lo cual me parece sumamente positivo. Sí, así es. Hablábamos, ¿no? Respecto de las herramientas que nos dio esa constitución, la reforma, que tuvo elementos muy importantes. ¿Por qué traigo a referencia eso? Porque hoy Occidente está viviendo una crisis de representación muy profunda, muy profunda. Las bases sobre las cuales se plantó el modelo representativo en nuestro orden constitucional en todo Occidente está francamente en crisis, producto de que hoy en el siglo XXI todos los nativos digitales tienen una lógica de funcionamiento diferente a la nuestra, digamos. No es ni mejor ni peor, es distinta, es una lógica de razonamiento y por ende de relacionamiento distinta. Y eso nos obliga a trabajar mucho en dos temas. Uno es cómo nosotros logramos que nuestras instituciones se mantengan firmes y sólidas. Hoy en la Argentina realmente la debilidad institucional es muy grande. Y segundo, ¿cuáles son las políticas públicas que necesitamos para que la Argentina salga adelante? Y es ahí en donde esas dos patas están muy flojas hoy en la Argentina. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de modificar la agenda del país. ¿Por qué? Porque, bueno, viene el proceso electoral, todos discuten de candidaturas y en base a eso es que yo planteo mi candidatura a presidente, pero no por una vocación de poder personal. Yo lo que quiero es cambiar la agenda de la Argentina. En la Argentina, estas dos patas que decía están flojas. Una, tenemos un umbral de institucionalidad muy baja. Tenemos que reconstruir la solidez institucional con un país en donde la justicia tenga independencia, el poder legislativo pueda construir el futuro de la Argentina y no estar sometido a la administración de turno, y la administración pueda administrar, o sea, ir a la sabia división de poderes de la Argentina. Pero para eso necesitamos un proyecto común. Los argentinos hemos perdido un proyecto común, hemos perdido un sueño colectivo. Y en ese sentido es que el gran desafío nuestro es tratar de construir una agenda de una Argentina con desarrollo y con producción. La timba financiera, la especulación le ganó a la producción en la Argentina. Entonces hoy el modelo de país que se ofrece es un modelo de país especulativo en donde aquellos que trabajamos en la actividad productiva, aquellos que agregamos valor, aquellos que damos empleo, venimos siendo sistemáticamente castigados por el Estado argentino. Y eso es lo que yo quiero cambiar, en una agenda en donde nuestro país se parezca más a una fábrica que a una financiera. Ese es el gran desafío, ¿no? Qué buena definición esta última, que se parezca más a una fábrica que a una financiera. Lo comparto totalmente. Y en radio ayer le pusimos
el título al programa. En Radio Cultura también los lunes, que te voy a invitar para que hablemos de ese tema. Hablamos de lo que hizo don Nelson Mandela y una serie de cosas. Pero lo que vos decís me parece que es sumamente importante. Yo sostengo, Juan Manuel, que las ideologías para mí están perimidas, que lo que vale son las ideas, que lo que vale son los principios que uno sostiene, lo que quiere para el país. Podemos tener diferencias. Y otra cosa que rescato, pero totalmente convencido que hablabas hoy, es que el diálogo es sumamente importante para encontrar soluciones. Me acuerdo que a veces uno puede, cuando a mí me tocó ser gobernador de mi provincia, fui a ofrecerle, yo lo conocía de visitarlo, otros motivos, a don Arturo Frondizi, la senaduría por Corrientes, porque había nacido en Paso de los Líderes, que él no la aceptó. Pero una conferencia sobre Carlos Pellegrini, industrialista, donde terminaba diciendo un hombre proveniente del radicalismo. Hoy en el MIT viene a reuniones de autonomista, porque cuando está con problemas nuestra nación, por encima de todo ello está el interés de la patria. Así terminaba. Y me acuerdo, me dijo también que el doctor Alfonsín le había ofrecido que sea su embajador itinerante, porque lo que vos decís también con respecto a el tema de la política internacional hoy tiene una enorme trascendencia de los problemas que existen, pero esto creo que educación, salud, seguridad y creo que la política internacional es de fundamental importancia. Creo que vos estás considerando de la misma manera el tema. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Vos sabés que en realidad, ¿cuál es el tema respecto a nuestro posicionamiento internacional? La Argentina ha ido anulando su posición de poder global, no solo desde de las posiciones muchas veces políticas bastante absurdas y fuera de foco en términos internacionales, sino fundamentalmente respecto de los intereses nacionales. Cuando uno se sienta a ver cómo funciona la balanza comercial argentina y a dónde han ido nuestras exportaciones en los últimos 30 años, observamos con preocupación el nivel de dependencia que empieza a tener la Argentina respecto de algunos países como particularmente China. Entonces no se trata de ser pro o anti-China, se trata de que la Argentina tenga solvencia para no depender de un único comprador, porque hoy en la Argentina, igual que pasa en un negocio, igual que pasa en cualquier lado, si tu proveedor o si tu comprador, o sea, en cualquiera de las dos puntas, se oligopoliza o se monopoliza, vos pasás a ser empleado de él. Y eso es lo que la Argentina requiere. Hoy el principal socio comercial de la Argentina es Chile, luego le sigue Brasil y luego todo el resto de los países está muy por arriba del 30%, casi el 40% de nuestras exportaciones están en una sola cabeza. Y eso es un error conceptual. Repito, no se trata de una cuestión política, se trata de una cuestión comercial. La Argentina necesita tener diversificación y eso es producto de una mirada de política exterior que nosotros tenemos que tener como país y una proyección. Lamentablemente, hace rato que lo hemos perdido. Efectivamente, yo creo que tiene una enorme importancia lo que vos acabás de manifestar. Y digo que nosotros, si tenemos un solo objetivo, vos hablabas del Mercosur, por ejemplo. Yo recuerdo que cuando iba a ser Tancredo Neves presidente, que al final falleció y fue Sarney,
es donde se empezaron a dar los primeros pasos en el Mercosur. Y recuerdo también lo que hizo Chile, no sé si vos compartís con la cuenca del Pacífico, Sí, que correcto. empezó Chile y fueron 12 países, Sí, ¿te acordás? Hasta sí, sí, sí. Japón Sí. estuvo y Estados Unidos cuando estaba Obama, pero cuando vino Trump cambió la historia y entonces no estuvo, pero Canadá estuvieron todos y es lo que yo sostengo que fue un hecho muy positivo lo que hicieron. Y nosotros, si podemos, con el Mercosur fortalecerlo, los países vecinos, y con la Unión Europea, no sé cómo ves vos, me importa mucho tu opinión al respecto. Sí, definitivamente la Argentina lo que hoy necesita es fortalecer sus vínculos con las naciones del mundo. Y una herramienta fundamental es el Mercosur. Lamentablemente hasta ahora no hemos podido lograr darle la envergadura y el volumen que el Mercosur requiere para poder realmente no solo consolidar un bloque comercial, sino fundamentalmente potenciarnos a nivel regional y global. Y en ese sentido, una de las cosas trascendentes es el acuerdo pendiente con la Unión Europea. Es central para la Argentina. La Argentina, digamos, a la Unión Europea, no digo ha desaparecido, ha caído dramáticamente en términos de destino de nuestras exportaciones. No Así supera es. el 12% de las exportaciones y eso es realmente grave. ¿Por qué? Porque la Argentina, como decía, tiene que tener diversificado. Nosotros tenemos que vender al NAFTA, tenemos que vender a la Unión Europea, tenemos que vender hacia Asia Pacífico y obviamente nuestro principal socio comercial histórico que es Brasil, por una cuestión lógica que somos parte del bloque y somos vecinos. Pero en ese sentido es vital que el acuerdo con la Unión Europea no solo nos va a permitir, nos abre tratado de libre comercio con lugares importantes del mundo, porque es ingenuo pensar que nosotros vamos a poder desde la Argentina pelear para ocupar un montón de países en términos de exportaciones, pero luego no les vamos a comprar. La lógica de los negocios requiere que yo vendo, pero también yo tengo que comprar, porque si yo solo vendo y no compro, ese tipo de negocios no existen en ningún lugar en el mundo. Entonces, lo que es importante es que nosotros tengamos la inteligencia comercial para vender cada vez más valor agregado y para comprar lo que Ahí, nos agregue valor a nosotros. Exactamente al revés de lo que se está haciendo hoy, ¿no? totalmente. Y el proyecto político, ¿cómo pensás? Hablamos el otro día y lo vamos a volver a hablar, por supuesto, porque coincidimos en varias cosas. Nos quedan todavía 5 minutos, así que podemos seguir analizando un poco el tema. Yo estoy Eh, convencido que la Argentina necesita salir de esta dialéctica perversa en la cual estamos metidos, en donde dos personalismos, el de la actual vicepresidenta y el del expresidente, terminan opacando la institucionalidad de sus propios espacios políticos y entonces, en definitiva, la Argentina depende de la voluntad de un par de personas. Eso te sube el riesgo país, te baja hoy el nivel de inversión de la Argentina, no supera el 13% del Producto Bruto Interno, es escandalosamente baja. La Argentina tiene que crecer y para crecer tiene que tener confianza. Si hay confianza hay inversión, si hay inversión hay trabajo y eso requiere dirigentes políticos con una mentalidad mucho más abierta, que entiendan el mundo actual y que sepan que la Argentina se construye desde los acuerdos, no desde las peleas. Lamentablemente, el Frente de Todos y Juntos para el Cambio son los protagonistas de esta confrontación que está haciendo mucho daño a la Argentina. No quiero hablar de culpables porque a mí eso no me interesa. Digo, son los responsables de este clima de confrontación de la Argentina. Nosotros queremos construir algo superador a eso, algo que interpele a la sociedad y a la política desde otro lugar. Como decía, una agenda del desarrollo con una nueva sociedad de poder. Esa nueva sociedad de poder requiere a nuevos actores. Complejo agroalimentario, economía del conocimiento, generación de energía, minería sustentable, turismo,
la logística que sostenga estas 5 patas, son los actores que pueden hacer que la Argentina crezca más del 7% anual y vos puedas ordenar el país en un clima de crecimiento. Todos los planes de estabilización que escuchaste ahora no lo dicen, pero lo que están planteando es más ajuste para los argentinos. Y tenemos que ser honestos, el lomo del argentino no soporta más ajuste. Lo que hay que hacer es ordenar creciendo. Necesitamos crecer para poder ordenar. El problema es que otras veces que los argentinos crecimos, lo hicimos con gran irresponsabilidad y el gasto público crecía más que el crecimiento de la economía. Yo estoy planteando, si nosotros crecemos, claro, tal cual, si nosotros crecemos al más del 7% anual y nuestra economía crece al más del 7% anual y nuestro Estado no crece al más del 2%, en 4 años vos ordenaste fiscalmente la Argentina sin dolor, y eso es lo que creo que necesitamos como país. Y tenés razón, lo hablábamos el otro día, esto que me está manifestando, y yo digo que a eso le tenés que agregar convocar a la gente que esté actualizada, que estudie los temas y que los conozca. Totalmente de acuerdo. Somos los campeones de la improvisación, somos los campeones de cambiar de un momento para el otro las cuestiones que adoptamos. Y esto nos produce la falta de credibilidad de la gente. Y voy a hablar de los poderes del Estado. Y cuando hablaba de los poderes del Estado, hoy hablábamos del legislativo, por ejemplo. Vos lo integraste, yo lo integré. Pero creo que este último año ha sido el más flojo de todos. Totalmente. 36 leyes, donde indudablemente no hay ninguna que tenga una trascendencia importante. Esto es lo que yo digo, querido Juan Manuel, que coincido con muchas de las cosas que hablamos. Y yo me acuerdo que en un momento dado, después seguimos con el autonomismo, la idea era crear una nueva mayoría nacional. Rosendo Fraga viene como una consultora, pero esto no quiero que tengamos que descartar, porque de donde vengamos, de un partido, del otro, un sector determinado, creo que es fundamental que tratemos de ponernos de acuerdo los argentinos y no digamos que lo que hizo el otro está mal y lo que hicimos nosotros está bien. Totalmente de acuerdo. Yo te dejo un minuto para que vos cierres y te agradezco enormemente tu presencia. Solamente es para agradecerte a vos la oportunidad de conversar. Siempre escucharte es muy, pero muy nutritivo en términos de seguir construyendo este sueño colectivo que nos debemos los argentinos. Para mí el desafío principal es que los argentinos no bajemos los brazos, que salgamos de la resignación de pensar que es inevitable que siempre vamos a estar mal. La Argentina es un país que nació para ser potencia. La Argentina es un país que tiene que crecer, que tiene que apelar a su historia para construir su futuro. Que no podemos quedarnos en este lugar como cómodo de la resignación de tratar de estar lo menos peor posible. Somos un país para ser potencia y yo quiero trabajar para eso. Pero yo coincido con vos y te hago un compromiso. Hasta el último día que tengas fuerza voy a seguir luchando con función o sin función pública. Te agradezco mucho y un gran abrazo. La Argentina necesita de hombres como vos. Te agradezco mucho y como vos también. Un abrazo muy grande. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y seguimos conversando con todo placer. ¿Cómo no? Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. En este poco tiempo que me queda para las conclusiones, yo quiero agradecer profundamente a un hombre indudablemente con condiciones, con capacidad, estudioso, actualizado, que ha ocupado cargos trascendentes y que quiere luchar para que nuestro país vuelva a hacerlo. Coincido en mucho de sus planteos y de sus posiciones. Y hemos estado hablando todo este tiempo. Y lo vamos a ir haciendo. Porque yo creo que el diálogo es quizá el arma poderosa que posibilita que los políticos, los hombres, las personas puedan entenderse y puedan a veces dejar sin efecto diferencias que analizándolas en profundidad producen un efecto enorme, un efecto que beneficie a los 46 millones de argentinos, porque en definitiva creo que nuestro compromiso y nuestra obligación es trabajar para tener el país que soñaron nuestros mayores y que tenemos la obligación nosotros de ponernos a la vanguardia pensando en el mediano y largo plazo, no solamente en el día que vivimos. Por eso le agradezco a mi amigo Juan Manuel Urtubey su posición y termino diciendo lo que dijo don Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, tío.